You have every reason for happiness. Except happiness. Every reason. I could never be second best. If I had to be second best in the business, I would go into another business. So I have been English-speaking film, and I say it so that he has to have been. Egunon, sail ofizialeko Automata filmaren prentsaurrekoa egiteragoaz. Buenos días, vamos a dar comienzo. Mientras se van retirando los fotógrafos, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de la película de sección oficial Automata. Para ello tenemos con nosotros a su director Gabe Ibáñez, tenemos a su actor protagonista y productor Antonio Banderas. Y lo que están deseando pues es que alguien levante la mano para que le pasemos el micrófono. Por ejemplo, ahí en el medio, si podemos llegar ya. Adelante. Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta a cada uno. Antonio, me gustaría saber cómo llegó el proyecto y el guión a tus manos. Y a Gabe me gustaría saber, en cuanto a efectos especiales y tal, pues cuánto hay de digital y cuánto de, digamos, tradicional. Gracias. El proyecto llega a mis manos justo cuando me encontraba trabajando con Pedro Almodóvar en La piel que habito. Lo trajo un día mientras estábamos en maquillaje Elena Naya. Elenita lo tiró encima de la mesa y me dijo: ese es un tipo interesante que me gustaría que le echaras un vistazo. Léete este guión porque creo que puede haber una posibilidad de película aquí. Si no lo haces tú, probablemente esto quede encerrado en un cajón y nadie lo realice, pues se trata de un proyecto de ciencia ficción. Así es como llegó a mis manos el guión de Automata. Pregunta, vamos a ver, nosotros hemos rodado la película en Bulgaria, la mitad de la película sucede en el desierto y Bulgaria no tiene 1 metro cuadrado de desierto. Digamos, la intervención en efectos especiales básicamente ha sido a la hora de recrear los entornos que no era posible rodar, eso es el desierto y parte de la ciudad, pero básicamente nosotros buscábamos hacer una película de ciencia ficción realista, visualmente resultara realista, y el principal elemento, digamos, que podía haber sido abordado bajo los efectos especiales, que eran los robots, decidimos hacerlos de una manera tradicional. Entonces, lo que hemos hecho ha sido rodar de una manera que es muy poco habitual, que es con robots reales, con robots que estaban en el set, que son, bueno, ya os habéis visto, son robots de tamaño real que están interactuando con los personajes y que es una forma de rodar muy poco habitual, es la forma clásica, como se hacían antes las cosas, y que genera ciertas limitaciones y ciertos problemas a la hora de rodar, pero por otro lado tiene unas ventajas a la hora de trabajar con los actores en el set y a llevar la película hacia el lenguaje cinematográfico que nos interesaba, que era un lenguaje básicamente sobrio. O
O sea que, aunque hay una presencia de efectos especiales evidente, básicamente hemos trabajado con una técnica tradicional que creo que nos ha dado unos resultados muy originales. Hola, buenos días, Antonio. Quería preguntarte, bueno, te hemos visto en esta película con un cambio de look, de registro. La pregunta es si necesitabas un cambio cinematográfico y también hasta dónde llegó el productor. No necesariamente necesitaba un cambio cinematográfico, sí pienso en general en el conjunto de mi carrera, aunque evidentemente si hay una justificación para ello lo hago. Fue una petición en este caso del director, hablamos mucho del look del personaje y nos decidimos a ir por ese camino, ¿no? Evidentemente incluso a día de hoy todavía cuando veo la película y ahora me veo con esta barba, por ejemplo, pues es chocante, ¿no? Incluso para mí, pero no se trataba de darle un cambio a mi carrera, era simplemente de tratar de acoplarme a un personaje con unas características muy específicas. Como productor es una historia bastante larga. Esta es una película, además una de las cosas que me ha sorprendido desde que la película fue anunciada en el festival es que parecía que llegábamos con una superproducción y no ha sido así. No ha sido así en absoluto. Esta es una película que se ha hecho más con sudor, sangre y lágrimas que otra cosa, donde hemos tenido que pasar muchísimos obstáculos y donde finalmente el nombre de la distribuidora española que va a distribuir la película en nuestro país, a contracorriente, viene a resumir un poco lo que ha sido un viaje de 4 años enorme. A veces hasta ahora cuando lo pensamos hasta divertido. Se podría hacer una película simplemente de ese viaje. Yo conozco en realidad personalmente a Gabe en Túnez. Yo estaba rodando una película en esos momentos con Jean-Jacques Hano, que se iba a rodar en unos cuantos meses y se rodó en unas cuantas semanas porque estalló la primavera árabe. Y me llamó Gabe desde España, yo lo había invitado a venir a Túnez para conocernos y quizás unirlo a Tarak Ben Ammar, que en aquel momento tenía la posibilidad de haber producido la película. Y entonces me dice, pero macho, he estado leyendo los periódicos que hay muchos problemas por allí. Dijo, yo estoy en el desierto de Tausej, en frontera con Libia, aquí no está pasando nada, vente para acá. Bueno, le apedrearon el coche, casi le queman el hotel. Cuando llegó a Hammamet, donde nosotros nos habíamos movido ya y nos conocimos, me encontré con un hombre al borde de un ataque de nervios, con su guión agarrado en las manos y diciendo, pero macho, ¿dónde me has metido? Y le digo, pues verás lo que te espera, porque hasta llegar a este momento ha sido muy difícil, Y es una película hecha básicamente en términos económicos con 5 millones. Esa es la verdad de esta película. Entonces ha sido, pues, como productor, pues declinar completamente a mi salario, introducirlo en la película, hacerte con los derechos, hacer todos los desarrollos del trabajo previo a tener producción, tirar de muchísimas relaciones personales y moverte por muchos favores, tirarte de rodillas muchas veces y pedir muchos favores. Eso ha sido hacer esta película. Hola, buenos días. Enhorabuena por la película. Siguiendo con lo que está hablando de su faceta como productor, me interesa saber a la hora de trabajar como actor, ¿hasta qué punto se mete el productor en su trabajo? Quiero decir, en el momento en el que empieza el rodaje, sí, ¿usted aparca a su productor y es únicamente Antonio Banderas el actor o entra en conflicto permanente? No entra en conflicto, no. Cuando ya una vez que yo me pongo a las órdenes de Gabe, tanto en los ensayos como en el rodaje, el productor queda al lado. Obviamente es mucho más complicado porque no me desplacé una semana, 2 semanas antes a Bulgaria para comenzar los ensayos. Yo permanecí allí durante 2 meses mientras estábamos haciendo los prototipos del primer robot, la manufacturación de todos los que vinieron detrás, las pruebas con estos. O sea, en ese momento sí estaba metido muy en la producción y tratando de... Para mí, producir, en realidad, no es tanto una cuestión de financiación, que hay que buscarla, obviamente, pero se trata de darle a la persona
que tiene el guión y la responsabilidad artística de la película todas las herramientas suficientes como para que pueda hacer la película que él quiere hacer. Ni más ni menos. Y si me pide una grúa telescópica y no tenemos dinero para hacerlo, me tengo que inventar alguna manera para tener esa grúa telescópica. Pero eso se cortaba en el momento en el que llegábamos al set. En el set yo me ponía las órdenes de mi director. Y naturalmente había, sobre todo durante el periodo de ensayos, pues opiniones diversas, a veces incluso encontradas, las discutíamos, las evaluábamos y después actuábamos en consecuencia, ya en lo que es puramente territorio artístico, ¿no? Pero sí pude separar esos dos caminos. Yo creo que de todas formas está siendo, Antonio, un poco modesto, porque la labor del productor, además de conseguir, digamos, los elementos materiales que necesitas para hacer una película y de conseguir que se haga la película, que desde luego lo ha conseguido, y la única razón por la que hemos hecho esta película es porque Antonio se ha empeñado, hay una labor, digamos, más profunda de los productores, que es ayudar a que se haga el tipo de película que quieres hacer. Y digamos, una posibilidad que siempre está ahí es intentar hacer una película más comercial, más convencional, una película que aparentemente pueda llegar a todo el mundo. Y luego otra opción es intentar ser fiel al tipo de película que quieres hacer, que es una película más especial, basada en unos planteamientos que igual no son tan comerciales, y tener a un productor detrás que te está alentando a seguir el camino que originalmente estaba trazado. Eso es pues, un lujo bastante más grande que una grúa de muchos metros. Sí, yo que había visto las películas anteriores, especialmente los cortos. Había un corto que se llama Máquina, que a mí me interesaba mucho, de Gabe, y no quería que él se traicionase a la hora de realizar esta película. Ese fue un trabajo quizás un poco más duro. En algunos momentos, algunos socios pues te pedían una película más comercial, ¿no? Pero yo lo que quería es que Gabe hiciera ese tipo de cine que yo sé que él lleva dentro, ¿no? Con todas sus consecuencias. Después, la película puede gustar, no puede gustar, lo que sea, pero que fuera muy fiel a sus principios. Y eso es un precio muy interesante, es un premio muy interesante, de darle a un director esa posibilidad, ¿no? Un hombre que además está empezando y que yo desde el principio creí y creo ahora más que nunca que puede aportar realmente algo a el espectro de grandes cineastas del cine español. Creo que tenemos a un buen director aquí. Yo cuando me dicen serviste de mecena, le has hecho un favor, en realidad el favor me lo estaba haciendo a mí mismo. Me apetecía trabajar con un hombre que tenía unas ideas muy específicas, era coherente con la forma de expresarse. Cuando empezamos a encontrarnos y a ensayar, me parecía que me estaba haciendo un favor a mí mismo. John Hopewell from Variety. This is a question for both Gabi and for Antonio. The character of Jacques Vauquin doesn't, at the end, attempt to destroy the robots which are of superior intelligence. Is that a question of disillusionment with the human race, or a fundamental sense of tolerance, or perhaps that he is just very, very tired, fatalism, or a mixture of all those things, or maybe I've got it entirely wrong? Should I answer in English or in Spanish? Spanish? Para mí da igual. Okay. Yo creo que hay un momento en el arco de la historia de Jacques Vauquin en el que él termina aceptando dos realidades en su conjunto. Una, que no hay nadie detrás de lo que está ocurriendo, que es lo que siempre ha permanecido en su cabeza, que esto es algo que de forma aleatoria les ha pasado. Ha habido algo que ha hecho un snap en el hard drive de estos electrodomésticos antropomórficos que nosotros utilizamos en la película, y acepta esa idea, y después acepta la idea de que hay una civilización que muere a la que él pertenece y una civilización nueva que toma ese lugar. Y eso se produce, yo creo que básicamente en una escena donde yo estoy con el primero de ellos, al que nosotros llamábamos Robot Azul, en un acantilado, y donde hay quizá el momento y la conversación más filosófica de toda la película, ¿no? En ese momento él tiene esa necesidad, naturalmente, el fin de una civilización a la que él ha pertenecido. ¿Y Gabi?
¿Estás de acuerdo con Antonio? Sí, de alguna manera Jack Vaughan como protagonista de la película desarrolla un arco, digamos, desde una especie de desencanto absoluto y un miedo a traer una vida al mundo, un mundo que no entiende, y el final de la historia, donde entiende, digamos, la filosofía que tenía más su mujer, que es simplemente hay que seguir luchando, lo importante no es sobrevivir, es vivir, y la demostración de estar vivos es querer vivir. Pero al final nosotros estamos contando la historia del mono que se queda en el árbol, del mono que no evoluciona, y sí que hay una confrontación, digamos, entre la violencia desarrollada por el ser humano, la violencia como demostración de la decadencia del ser humano, y estos robots completamente hijos de la literatura Asimov que rehuyen la violencia y que de alguna manera son más humanos de lo que muchos humanos son, y Jack Vaughan finalmente decide por los robots. Y muy rápidamente, me parece que a pesar de las dificultades de financiación, las ventas mundiales han sido buenas. Se ha vendido Millennium, se ha vendido bien la película en muchos territorios. Sí, no te podría decir el número de territorios, pero sí tiene unas ventas internacionales amplias, incluido también los Estados Unidos. Habrá que ver ahora también cómo la película se va a estrenar, cómo se va a presentar, ¿no? Nosotros tenemos claro una cosa, hemos hecho una película y por eso creemos también que es coherente estar en este festival, que no pretende estar en los mainstreams, que es una película que tiene que encontrar su público, que es un público muy específico, y tratamos de buscarlo. También la alianza con Contracorriente ha sido en ese sentido. Sabemos que es una distribuidora que mima de una forma muy especial este tipo de películas de cine de autor, y por eso queremos estar con ellos, por eso vamos a ir de la mano de ellos, y a lo mejor no abrimos en tantas salas como abren las grandes producciones norteamericanas, pero vamos a tratar de encontrar ese público que sabemos que está ahí, muy específico de ciencia ficción, de gente joven que probablemente añora la posibilidad de encontrar más contenido en las películas que les echan desde los Estados Unidos, con grandes producciones de tipo financiero, ¿sabes? Donde si te pierdes 5 minutos te has perdido $5 millones. Nosotros no vamos por ahí, estamos jugando otro tipo de juego. Gracias. Bueno, buenos días, Antonio, Gabe. Yo tengo una pregunta, me gustaría que respondierais ambos, Gabe en calidad de director, Antonio como actor en este caso. Y bueno, tú, Antonio, acabas de decir que es una película que tiene que encontrar su público. Y en este sentido, yo os quería preguntar un poco por el futuro del género de la ciencia ficción, sobre todo aquí en España, ya que de alguna manera es uno de los géneros, o quizá el género más etiquetado, con el que la gente entra a las salas llena además de prejuicios, de alguna manera. Entonces, yo no sé si creéis que a lo largo de los próximos años este género, como le ha ido pasando, por ejemplo, al terror, ¿no? con películas como REC, etcétera, se va a estandarizar de alguna manera, se va a ir normalizando, o si por el contrario creéis que siempre va a tener esta etiqueta de género. Empiezo, si quieres. ¿Por qué los extraterrestres siempre van a los Estados Unidos? Porque Hollywood tiene dinero para pagar esas películas. Y por eso, siempre que ha pasado aquí, hemos hecho una película de ciencia ficción y tal. En España, cuando vienen los extraterrestres, es una comedia. Va por ahí la cosa, ¿no? Pero hemos tratado también, de alguna forma, efectivamente, también a contracorriente, de abrir una puerta. No hace falta ese tipo de gran inversión para poder entrar por ahí. Yo estoy seguro de que puede haber mucha gente que se anime, ¿no? a jugar con el mundo de la ciencia ficción, de la ciencia ficción de la que hablaba antes también Gabe, una ciencia ficción que tiene también connotaciones y que toca detalles importantes, momentos en nuestros días, los días que estamos viviendo. Nosotros tenemos pruebas de ellos en la película, ¿no? La película visita determinados lugares, visita, por ejemplo, la pérdida de valores, cómo los hombres y esa humanidad se separa con muros, cómo de repente un tipo mata a otro como si fuera un perro, sin ningún tipo de problemas. Esas son cosas que están pasando.
en nuestros días y que queremos poner presentes en la película. No se trata solamente de que nuestros robots saltasen de tejado en tejado, que fueran más poderosos que otros robots. En realidad los valores de las películas los están portando los robots. Son los buenos de nuestra historia. Los seres humanos que aparecen en la película, prácticamente todos ellos son seres hundidos, desmoralizados y que han perdido todo ese tipo de valores. Eso es algo que se puede acometer desde la cinematografía nacional. Se puede hacer perfectamente, no se necesita tanto artefacto ni tanto fuego artificial, ¿no? Yo creo que, es decir, por un lado sí que creo que va a haber en los próximos años un aumento de la ciencia ficción, porque hay una serie de temas que por razones tecnológicas van a estar sobre la mesa, no solo a nivel cinematográfico, sino a nivel filosófico y de conocimiento, como es el tema de la inteligencia artificial y la singularidad, que va a ser uno de los paradigmas que va a determinar a muchos niveles el próximo siglo. Entonces, va a ser un tema que va a estar entre nosotros, que va a ser importante para la sociedad a muchos niveles, económicos, morales, sociológicos, y que va a estar y que se va a desarrollar van a ser los temas de la ciencia ficción. Yo creo que la inteligencia artificial y los robots se van a convertir en un género en sí mismo, en un subgénero de la ciencia ficción. Por otro lado, yo tengo mis dudas de que se vaya a hacer mucha ciencia ficción en España, sobre todo para España, porque realmente la ciencia ficción es un género minoritario y determinado cine de ciencia ficción lo es más aún, y es muy difícil amortizar una película de ciencia ficción en un solo territorio como España. Lo que sí que puede hacer es, como hemos hecho nosotros, hacer cine español de ciencia ficción para el mundo. Evidentemente, el mundo incluye a España. Nosotros estamos encantados de hacer la película, de haberla hecho en España, de lo que hemos podido hacer en España. Hemos trabajado con un equipo básicamente español, el equipo técnico, el artístico, los guionistas, el protagonista, la supervisión de efectos especiales, todo es español, pero sería iluso intentar hacer una película para España. Son películas que se hacen para el mundo y tienen que funcionar globalmente, que es como está funcionando Autómata. Buenos días. Buenos días. Una cuestión para Antonio Banderas. ¿Has conseguido ya tu personaje que te acerque, digamos, al Oscar, por poner una meta, ¿no? Y si no es así... Obviamente no. No. Y si no es así, ¿cómo sería un dibujo de ese personaje? Y luego deciros que la película, habiendo Transformer, que es una especie de concierto sinfónico coral, a esta película que con la misma, posiblemente con la misma calidad, es un cuarteto de cuerda, ¿cómo vais a intentar distribuir a todo ese cine de palomitas que va a las películas de ciencia ficción, ¿no? Y la tercera ya la has contestado más o menos, pero quisiera que me contestases algo de España. ¿Por qué se llama Robert y no Pepe o Joseba? Porque aquí jorobar el medio ambiente lo jorobamos casi tanto como en Estados Unidos. Gracias. Yo no tengo una idea específica de un personaje específico que me gustaría interpretar. Yo, en realidad, con esta película completo un arcoíris de... Prácticamente yo he trabajado en todos los géneros, si uno se lo piensa detenidamente. He hecho películas de horror, con entrevista con el vampiro, he hecho musicales, he hecho películas de aventuras, he hecho cine de acción, he hecho mucho cine de autor con Almodóvar, he hecho películas para niños, he estado en Broadway, he dirigido, estoy produciendo, he hecho prácticamente todo. Me faltaba la ciencia ficción, pero no es la razón esa por la que me metí en esta película. No tengo un personaje estereotipo que yo en un momento determinado piense que me puede hacer ganar un Oscar. Esos son sueños un poco ruines en el fondo, ¿no? El hacer una película para conseguir un resultado. Me divierte mucho todavía hacer mi trabajo, mucho. Ese motor inicial que me hizo salir de mi Málaga natal hace ya 30 y muchos años, sigue muy vivo. Y eso es lo que me ilusiona, el pensar de que eso todavía está ahí. Cada vez que inicio un rodaje, inicio una película, creo que va a ser la mejor de mi carrera, siempre. Después las circunstancias, tu propio talento, te puedes equivocar. Hay muchas razones y muchas cosas detrás de cada película, ¿verdad? Pero es la forma que tengo de entender mi profesión. Trato de darlo todo, eso sí es verdad, cada vez que me pongo delante de una cámara o encima de un escenario, a tope. Estoy buscando más trabajo en España ahora, no más trabajo, estoy buscando un poco volver a mi casa y hacer cine desde aquí. Hollywood ha dejado de existir como tal, es una marca.
Y esa marca ya pues quizás la tenga pegada a mí durante toda mi vida. Pero quiero hacer más cine desde mi país. Reconozco el talento de la gente de mi país y si puedo echar una mano la hago. Lo he hecho con Justin, lo hago con Autómata y voy a seguir haciéndolo, voy a seguir produciendo cine. Aquí creo mucho en mi gente, creo que hay mucho talento aquí. ¿Cuál era la segunda pregunta tuya? Transformer. ¿Cómo vamos? Eso lo vamos a dejar en las manos de los distribuidores, que son los que realmente conocen el mercado y sabrán cómo promocionar nuestra película y tal, ¿no? No sé si habéis visto... vamos un poco... no te voy a decir en precario, ¿verdad? Pero no hemos puesto cartelones por ahí, ¿no habéis visto, por ejemplo, los robots en grandes carteles alrededor de toda la ciudad de San Sebastián? No tenemos ni siquiera la portada del Cinema al Día hoy. Vamos tranquilitos. Acá. Allá, a la derecha. Al director, primero una pregunta. ¿Hay homenajes reconocibles en la película, más allá de Blade Runner, a Western, a Jodorowsky? Quiero saber sus referentes. ¿A quién considera sus referentes? Y al señor Bandera, cuando habla de favores para producir la película, si tiene que ver la inclusión de la señora Griffith o de Javier Bardem. Respecto a los referentes, digamos, nuestro referente genérico es un poco el cine de ciencia ficción que se hacía en los años 60 y en los años 70, digamos, por definirlo de alguna manera, en contraposición con el cine de ciencia ficción que se suele hacer ahora, que es cine de aventuras en el futuro. Cuando la acción sucede en el futuro parece que ya es ciencia ficción. Y los efectos especiales, digamos, han venido a diluir además los elementos del género de la ciencia ficción clásica con los elementos del género fantástico. Ahora hay una especie de confusión cuando hablamos de ciencia ficción entre el fantástico y la ciencia ficción. Nosotros hemos intentado relacionarnos más con ese cine que se hacía en los 70 y en los 70, en los que la ciencia ficción era un género adulto, era un género que no era necesariamente infantil, era un género, digamos, en el que se trataban, un género en el que paradójicamente se podían tratar mejor que en otros géneros elementos filosóficos o temas, digamos, más profundos, porque en el fondo el único tema de la ciencia ficción es el ser humano. Ya lo estés utilizando naves espaciales, viaje en el tiempo o simios, estás hablando siempre del ser humano y sus problemas. Entonces nuestros referentes son ese tipo de películas que se hacían en aquella época, pues como puede ser La amenaza Andrómeda o El planeta de los simios o Atmósfera Cero, películas adultas que jugaban con elementos de otros, que tomaban prestados pues, del western, del policíaco, tomaban elementos para estructurar las historias y que hacían un tipo de películas con un ritmo y con unos temas que eran para un público adulto realmente. Digamos, hay una diferencia bastante fuerte con la ciencia ficción que se suele hacer ahora y nosotros vamos por ese lado. Y luego temas como, pues sí, como Blade Runner, pues yo creo que son inevitables para una persona de mi generación que hace una película de ciencia ficción. No es, ni es un homenaje, ¿sabes? Lo tienes en las venas, es algo que te sale de manera natural. Son títulos que han determinado completamente nuestra manera de entender el cine y que, bueno, sí, van a estar ahí en todo lo que hagamos. Sí, hay muchos favores en esta película que he pedido, sí. Y entre ellos también pues, la colaboración y la coproducción con Millennium. Tengo una amistad personal que me une a Bill Lerner. Había realizado como actor un par de películas con él y no siendo el tipo de películas que ellos producen, sí puso a mi servicio pues, unos estudios que nos permitían rodar esta película. Tenías que habernos visto por los estudios, aparte de la construcción de los robots, íbamos robando todo lo que tenían de otras películas. Los coches, los neones, la ropa, todo, ¿no? Íbamos por allí como pillando de todas partes para realizar la nuestra, ¿no? Y darle un sentido a través de nuestro director de arte, que por cierto también es español, ¿no? Y sí, el trabajo de Melanie y el trabajo de Javier Bardem son favores personales que les pedí. Sí, sí, sí. Les estoy muy agradecidos a ambos. Sí, es la única manera de construir una película como Autómata, con el dinero que teníamos, con los medios que teníamos y queriendo ser respetuosos con el guión que teníamos. Tirar de la agenda de favores de este señor. Sí, es una pregunta relacionada con la música. Por ejemplo, me ha sorprendido oír a Trenet, La Mer, y me ha sorprendido de manera agradable. ¿Qué significado tiene el haber escogido esta canción? Bueno, el personaje
Jack Vaughan tiene este sueño poético recurrente que aparece varias veces en la película, que es el mar. Un mar que en un momento determinado a él le pregunta si lo ha visto y él ya no se acuerda, no tiene un conocimiento claro si ha sido un sueño durante toda su vida o realmente de niño probablemente lo visitó. Entonces eso venía directamente de la mano del director. Él quizá te pueda dar más explicaciones. Bueno, sí, había una cosa ahí un poco con los 400 golpes también. No sé, Antonio llegando al mar, que era un poco como nuestro referente de la película, y nos pareció que era un tema que tenía una melancolía que aludía al ser humano en otra época, ese romanticismo melancólico que tiene el tema era muy apropiado para envolver, digamos, esa situación entre bizarra y emotiva que se produce entre Cleo y Jack Vaughan, ese encuentro que está a punto de traspasar la línea y en el cual la belleza y la melancolía del tema eran como muy adecuados. Por supuesto, lo que hizo Antonio, la referencia al objetivo del personaje, a llegar al mar. Nos parecía que era un tema muy bonito y tuvimos la suerte de poder conseguirlo. Hola, buenos días, Antonio. Yo quería además incidir un poco en esto, en ese momento en el que bailas con la robot, que ya tiene vida y alma y que de alguna manera eres el responsable de enseñar a bailar a una nueva civilización. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue ese momento? Toda la relación con los robots, desde un punto de vista técnico, era difícil, pero al mismo tiempo divertidísima. Difícil porque detrás de cada robot había a veces 2 personas que los manejaban. Entonces, cuando estabas interpretando una escena con ellos, había gente alrededor vestidos de verde que los estaban manipulando y había gente después con controles remotos que les movían la cabeza, que les movían algunas partes del cuerpo y tal, ¿no? Entonces era complicado también porque producían mucho ruido. Los motores servos que llevaban pues eran complicados todo el tiempo, ¿no? Para tratar de meterte en una escena donde tenía que ser una escena íntima y tal, no era demasiado fácil. Pero concretamente esa escena del baile con Cleo fue bonita, fue casi emocionante de hacer. Además lo hicimos en un día como cover set. Nos llovía muchísimo fuera, nos tuvimos que meter allí, no estaba programada hacerla en ese día y prácticamente estábamos como ensayándola y no sabíamos realmente hasta dónde podíamos llegar, ¿no? Si de pronto la escena podía resultar, sabes, cómica o hasta dónde podíamos llegar, pero es un momento crucial, ¿no? De la película, dónde estaban los límites que inmediatamente el propio Jack Vaughan, dentro de su estado físico, en el estado físico en el que se encuentra, con una botella de whisky que acaba de encontrar en los alrededores, está muy dilatado, pero hay un momento en que él mismo se da cuenta de que está entrando en un terreno muy complejo, muy difícil e imposible, entre otras cosas, ¿no? Y entonces se retira asustado de sí mismo, yo creo, en ese momento. Con esa idea en la cabeza lo hicimos. Una cosa curiosa con el hecho de que los robots fueran físicos es que de alguna manera creo que se convirtieron en miembros del equipo. Parece un poco naif decirlo, pero el hecho de que estuvieran allí, que tuvieran un nombre, que estuvieran todos los días con nosotros, hacía que se establecieran, evidentemente no las relaciones que estableces con una persona, pero sí, digamos, cierta empatía entre los actores y los propios robots, con el equipo de gente que llevaban detrás. Y sí que para ese punto del rodaje, que fue muy al final del rodaje, sí que había cierta relación entre Jack Vaughan y Cleo y Antonio y ese pedazo de plástico. Los chicos los puppeteers, marionetistas que manejaban los robots, que 2 de ellos iban a estar esta noche con nosotros también en la Alfombra Roja, son actores búlgaros y ellos trataron, y creo que lo consiguieron en muchos momentos, de darle una personalidad al robot que ellos estaban interpretando. Lo hacían mover de determinada manera y establecían algún tipo de diferencia con los otros robots. Todos esos personajes, todos esos marionetistas siempre trabajaban con el mismo robot, nunca se intercambiaban los robots de unos a otros. Y era muy interesante cuando estabas trabajando con ellos las posibilidades de movimiento que habían encontrado determinados chicos con respecto a otros, ¿no? Las invenciones que habían hecho mientras estaban ensayando. Se convirtió en algo muy, muy interesante y muy diferente para mí. No había trabajado nunca así, ¿no? Con objetos inanimados que de repente empezaban a tener una vida propia, ¿no? Hola, Antonio. Quería preguntarte si esta película, tú has dicho que no la has hecho porque fuera ciencia ficción,
pues hasta cierto punto tú no estabas buscando hacer tu propio Blade Runner, ¿no? Y si esto también tiene que ver con que si Hollywood no te ofrece unas películas, es momento de que tú digas, bueno, pues voy a buscarlas yo, voy a montarlas yo, voy a producirlas yo, porque si no me llegan tendré que prepararlas, producirlas. Sí, hay algo de eso, pero no específicamente porque fuese buscando un género. Es cierto que en Hollywood siempre he tenido unas ciertas limitaciones por mi acento, por mi condición étnica. Voy de cabeza a determinados personajes. Yo llevo trabajando en Hollywood 23 años en una situación de hándicap, porque no puedo tener todas las posibilidades, como correr una carrera a la pata coja, ¿no? Hay determinados temas que sí me puedo permitir hacer en España, pero no fui buscando específicamente la ciencia ficción. Ya te digo, de la forma en que me llegó ese guión, me llamó la atención más por la coherencia del mismo y por la coherencia que me encontré en este caballero cuando establecimos contacto, que primero fue telefónico hasta las aventuras de Túnez. Pero sí, sí me encuentro que aquí puedo hacer cosas ahora que allí no podía hacer. En este camino extraño que tengo ahora en mi cabeza de convertir mi profesión en lo que fue al principio, en mi hobby. Si pudiera permitirme eso, ¿no? Volver a eso en mi vida. Hola, muy buenos días. Bueno, se ha hablado aquí de la secuencia esa, que ha sido muy controvertida, la secuencia del baile cuando agarras una borrachera de aupa. Ha sido muy controvertida, yo creo que ha sido la mejor secuencia, y a pesar de que hay gente que dice que sobreactúas en la misma, yo creo que es una secuencia hermosa y bella porque reincorpora a la vida y al cine el romanticismo y el sentimiento, ¿no? Algo que se ha perdido. Pero el otro día leí en un periódico norteamericano, no sé si minusvalorándote a ti, yo no estoy de acuerdo, que ese papel en el cual pues sobreactúas de alguna manera en una secuencia que la minusvaloran y que yo la aprecio muchísimo, como te digo, se lo tenían que haber dado a Nicolas Cage. ¿Qué opinas? Lo digo sin maldad, ¿qué opinas un poco de todo esto? Gracias. Te ha sido uno que también sobreactúa un poquito. No. No lo sé a quién se la tendrían que haber dado, pero las circunstancias que tenía Gabe delante probablemente no le hubiesen permitido llegar hasta Nicolas Cage en ese momento. A lo mejor después de esta película sí. Yo sinceramente no me siento sobreactuado en esa secuencia. Puede que en alguna otra, a lo mejor, pero concretamente en esa, no. Continuamente en mi vida me encuentro con gente a la que observo y digo, si yo interpretara a esta persona como la estoy viendo, seguro que me dirían que estoy sobreactuando. Pero ahí está, haciendo esas cosas en la vida. Se sobreactuaba Pancho Villa en su propia vida. Siendo como era, cuando lo interpreté tenía que llegar ahí, no puedo interpretarlo dentro de ese mundo que muchos llaman de la economía interpretativa. La economía interpretativa. Bueno, si tengo que interpretar a un personaje que es un pasado, pues me tengo que pasar como él, tengo que llegar hasta ahí. Si tengo que hacer una cosa mucho más comedida, trabajo de Almodóvar, por ejemplo, en La piel que habito era muchísimo más plano, mucho más interiorizado. Era otra cosa completamente distinta porque eso fue lo que entendimos que debía ser el personaje. Le trato de dar a los personajes lo que creo que ellos necesitan. Antonio, ayer el ministro de Cultura decía aquí mismo que están dispuestos a colaborar. Ojalá. Entonces, tú, con la experiencia que acumulas, con este punto de vista que tienes americano, a lo mejor podrías aconsejar algo en lo que ellos no han caído. A lo mejor no caen en algo para ayudar, ¿no? ¿Podrías darles algún consejo? Yo si pudiera hacer eso, pues me haría ministro. Pero, no, hombre, mira, nosotros esta película la hemos hecho sin ningún tipo de ayuda estatal. Pero yo tengo que ser muy sincero. Yo tengo una serie de relaciones que he ido creando durante 30 y tantos años de carrera y sobre todo sobre los 24 años en Hollywood que me permiten y que me han permitido en este caso el poder levantar una producción de este tipo. Pero no todo el mundo tiene esas oportunidades.
Entonces, en muchos momentos lo que pido no lo pido para mí, lo pido para un montón de chavales jóvenes que hay en este país que tienen un talento increíble y que no pueden montar una producción, no lo pueden hacer y que se tiran llamando a una puerta con un guión debajo del brazo pues un montón de tiempo, quizá años, muchas veces, ¿no? Entonces esa gente sí necesita un empujón y ese empujón no se lo va a dar nadie si no se los da de alguna forma un gobierno que abre un poquito la mano, ¿no? Necesitamos muchas cosas en ese sentido, lo necesita todo el país, pero necesitamos que nos bajen los IVA, que la gente cuando se vaya al cine pues no tenga que pagar un pastón, que pueda ser una cosa, que puedan vivir ese ritual todavía, a pesar de que hay unas televisiones ahora magníficas con 5.1 y todas estas cosas, pero ese ritual maravilloso del cine, de entrar en una sala oscura donde están gente que no conoces y ver todos juntos en comunión una historia. Eso es muy bonito y eso tendría de alguna forma que empujarlo nuestra gente, ¿no? Nuestro gobierno. Por eso sí que pido, naturalmente, pido que abran un poquito la mano y que nos den un poquito de aire para poder respirar. Quería preguntaros como productor y director ¿por qué siendo cine español, una película española, habéis optado por un aspecto y unos actores como Robert Foster que son americanos? ¿Por qué no habéis ido a por lo español? Como productor te diría que necesitábamos salir a los mercados internacionales para hacer preventas y para ello necesitamos, desgraciadamente, hablar en inglés. Si queríamos una película que pudiera funcionar en los mercados internacionales y que nos permitiera montar la producción, necesitábamos eso. Por eso acudimos a actores de ese tipo. En algún momento también se pensó en que la protagonista podría haber sido española y se barajaron algunos nombres, pero finalmente todo cayó de ese lado, ¿no? Si no, resulta muy difícil si no te has movido en esos mercados y sales fuera y les cuentas a la gente, mira, este es el paquetito que tengo, estas son la gente que van, el poder financiar una película. Bueno, es la realidad en la que nos encontramos, sobre todo cuando quieres hacer un tipo de cine que no es el más convencional. No podemos opinar sobre la realidad, es lo que hay, era la única posibilidad que teníamos. Yo entiendo también que no es un ejemplo a seguir, no se puede montar una industria alrededor de la excepcionalidad, como es un caso como Autómata, no es nada que nos pueda marcar un camino. Pero en nuestro caso, para hacer este tipo de cine, desgraciadamente, tú puedes dirigirte al mundo si la película está en inglés, con actores norteamericanos o ingleses, y te diriges al mundo de una manera muy distinta si la película está rodada en español con actores españoles. Quiero decir, nos hubiera gustado hacerlo de otra manera, pero es la manera en la que se puede hacer este tipo de cine. Buenas, con todo respeto y humildad les voy a hacer una pregunta sobre la accesibilidad de su película, si es accesible para las personas ciegas y sordas, puesto que yo soy el director de un teaser titulado Apaga la luz y verás, que se estrena mañana en la Gala del Cine Vasco, aquí en este Cinemaldi. Es completamente accesible el teaser, dura 4 minutos y lo hemos hecho con una audiodescripción para las personas ciegas, con un subtitulaje y con una ventanita para las personas sordas también. Mi primera pregunta sobre eso. Y la segunda, si tienen ustedes 30 segundos después de acabar esta rueda para hacerme una firma, una foto, para apoyar nuestra lucha contra la retinosis pigmentaria y el proyecto Dame tu visión, que soporta todo esto. Muchísimas gracias. Mira, la segunda parte la tienes, nos vamos a hacer naturalmente y vamos a apoyar eso. Yo no sabía, sinceramente te lo digo, de la existencia de un grupo que se dedicaba a hacer este tipo de cine. No lo tenemos, pero bueno, para eso sirven también los festivales, ¿no? Para estar aquí, que nos des conocimiento de eso y apoyar tu idea. Recogiendo un poco lo que has comentado de tema de hay personas con necesidad de cine y tal, ¿no? Pues sería estupendo que poco a poco las personas fueran pensando en todo esto para que las personas ciegas o sordas con más o menos deficiencia pues también tuvieran su posibilidad de... Yo no voy probablemente a ver bien nunca una película porque mi enfermedad progresa, yo me quedo ciego y eso va a ser así. Entiendo. Pero sin embargo, cuando yo estoy acompañado de una amiga o cuando hay algo audio descrito en la tele, es otra cosa, porque hay muchas cosas que las ves con tu poco resto visual, pero otras no las ves y entonces de repente dice, le ha pasado una carta y dices, ya está, vale. Entiendo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Tenemos que terminar aquí. Gracias. Venga, hasta luego.
have every reason for happiness. Except happiness. Every reason. I could never be second best. If I had to be second best in the business, I would go into another business. So I have been English-speaking film, and I say it so that he has to be